Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos con Iñaki Prusilla, concejal de Medio Ambiente y Espacio Público y concejal de Euskera, Juventud y Zona Rural. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos conocido recientemente que la Comisión de Seguimiento de las Obras del Tranvía de Vitoria ha decidido aceptar la modificación de eliminar la parada del Puente de las Trianas y además en un tramo de Nievescano pasar de 2 carriles a 1. Ha habido mucha polémica en los últimos meses con el tema del tranvía y estas dos modificaciones se pretende con ellas, ¿no?, rebajar un poco el nivel de rechazo. Bueno, nosotros consideramos que debería bajar bastante ese nivel de rechazo, sencillamente porque hay 4 cuestiones que han sido planteadas por la parte vecinal, ¿no?, en el sentido de que no se redujese el espacio dirigido hacia el viandante, hacia el peatón. Hace poco he estado estos 2 días anteriores en el CONAMA local en Valencia y una de las cuestiones filosóficas en movilidad que se nos decía era que teníamos que desechar ya la palabra peatón, ¿no?, que teníamos que ir hacia ciudadano, ciudadanía o viandante. En este caso, bueno, hacia la ciudadanía ese espacio se respeta. También una cuestión era la supresión de aparcamientos y con esta medida esos aparcamientos se siguen respetando. Otra medida también era el hecho de que se respetase el arbolado de estas calles. Con esta medida se respeta el arbolado de estas calles. Y otra cuestión muy importante para el vecindario, para los vecinos de los barrios, era que el tranvía estuviese un poco más alejado de las fachadas de las casas, ¿no? Y con esta medida también se consigue ese punto, esa reclamación. El ayuntamiento somos sensibles a las reclamaciones vecinales, siempre lo hemos dicho. Somos totalmente partidarios de que este trazado es necesario y es bueno para la ciudad, pero además entendíamos que, bueno, que se podía llegar a intentar satisfacer estas 4 reclamaciones que consideramos, bueno, importantes. Y en este sentido hemos trabajado para que, bueno, se tuviesen en cuenta, y en la comisión de seguimiento se han tomado en consideración, y por tanto estamos, bueno, creo que podemos decir que estamos contentos de que se haya tomado en cuenta estas consideraciones. Es decir que esto lo planteamos hace un tiempo y evidentemente técnicamente se tenía que ver si era posible el poder realizarlo, y bueno, parece ser que técnicamente es posible y por eso se ha tomado la decisión, ¿no? Entonces, como bien comentabas, el Puente de las Trianas pasa de lo que se tenía previsto, de una ampliación de 13,5 metros a 3 metros, de tal manera que lo que es la parada que estaba prevista en Trianas desaparece, porque ya la intermodalidad que podía estar prevista de cara al soterramiento no se iba a realizar, de tal manera que la entrada a la futura estación de trenes va a ser desde calle Dato y desde Plaza del Renacimiento. Y en este sentido era una oportunidad también para rediseñar todo este trazado. Pero repito, esas 4 cuestiones: el hecho de que las aceras sean más anchas, el hecho de que se respete el arbolado, el hecho de que el aparcamiento se respete y que el trazado del tranvía esté más alejado de las fachadas, se cumplen con esta medida. Entonces, con esta medida sí que se espera, ¿no?, esa oposición no sea tan fuerte, porque entiendo que estas medidas se han realizado por la petición de la ciudadanía, ¿no? Bueno, como he dicho, somos sensibles a la petición de la ciudadanía. Entendemos que el trazado del tranvía debe continuar, que es la conexión en un ámbito global de transporte público de Vitoria-Gasteiz, también su conexión con el futuro bus eléctrico inteligente, y en este sentido estamos hablando de un todo, no estamos hablando simplemente del 1,4 kilómetros de nuevo trazado de ampliación del tranvía al sur, sino estamos hablando de que esta ampliación va a formar parte de un todo en el ámbito de movilidad de Vitoria-Gasteiz muy importante. Va a conectar el norte y el sur de Vitoria-Gasteiz, y eso supone un paso importante también luego, como decía, con la conexión del bus eléctrico inteligente, que sería en la actual línea periférica, ¿no? Ahora mismo lo que queda es, bueno, se verá si realmente las personas y grupos que decían estar en contra de este trazado, porque
las aceras eran más estrechas, porque no se respetaba el arbolado, porque no se respetaba el aparcamiento y porque pasaban cerca de las fachadas, teniendo en cuenta que esos elementos ya no van a existir, si realmente son favorables al tranvía, como decía que eran, pero no a este trazado, o si realmente son contrarios al tranvía como sistema de transporte público de emisiones cero y de un sistema sostenible en este sentido, porque hay una cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta. Con esta medida lo que se hace es que se quita un carril de circulación de los vehículos privados, ¿no? Del coche. En ese sentido, todos estos sistemas, tanto el sistema de bicicleta, tanto el sistema tranviario como el de autobuses de Tuvisa, tiene que ir hacia la menor utilización del coche privado y, por tanto, si realmente se es favorable a una mayor sostenibilidad en Vitoria-Gasteiz, en lo que es el transporte, en lo que es la movilidad, en lo que es el movernos por nuestra ciudad, por nuestro municipio, evidentemente no puede haber una posición en contra de un trazado de estas características mucho más amable que el anterior y que lo que hace es fomentar la utilización de un sistema de transporte de alta capacidad, en el sentido de que es de emisiones cero, es eléctrico, y en ese sentido estamos yendo hacia una de las fórmulas de lucha contra el cambio climático, que las ciudades tenemos que decir mucho en esto, y nuestro mayor enemigo en la lucha contra el cambio climático es precisamente el tráfico rodado en nuestras ciudades. Sin embargo, desde la plataforma Tranvía Sur Notaldea continúan con el rechazo, señalan que van a seguir con esas movilizaciones y además mantienen que la intención es llevarlo al contencioso administrativo. Bueno, ellos tienen la legitimidad de todo el mundo para plantear lo que estimen oportuno, ¿verdad? Pero evidentemente nosotros somos contrarios a esos planteamientos. Con ese planteamiento lo que demuestran es que estas 4 premisas que en un momento dado se planteaban como situaciones o elementos para estar en contra del trazado del tranvía sur, lo que demuestra realmente es que se está en contra del tranvía como elemento de transporte público, no de este trazado, sino del tranvía como elemento de transporte público, porque con estas medidas demostramos que esas 4 cuestiones quedan solventadas, quedan solucionadas y que por tanto ya no son un elemento o un argumento para decir no al tranvía, ¿no? Estuvimos aquí con Rafa Puelles, miembro de la plataforma, y nos estuvo diciendo que aparte de esos problemas que podía ocasionar este trazado, para los barrios era un trazado innecesario porque era una diferencia de 7 minutos de recorrido. Bueno, ya, vamos a hablar de ese tema. Me parece bien que saques esa cuestión porque yo hace poquito he ido del UA hacia la Casa Consistorial, hacia la Plaza Nueva, y he llegado andando en 15 minutos. Sí, 15 minutos. Tengo una altura, tengo una forma física que no es la mejor del mundo, pero bueno, a la hora de andar ando a buen ritmo. ¿Eso significa que no tiene que haber redes de autobús, redes de tranviarias, porque yo llegue en 15 minutos desde la zona del hospital universitario hasta el centro de Vitoria-Gasteiz? Creo que no. Creo que un sistema de transporte público debe estar diseñado para toda la población, no solo para los que pueden llegar en 7 minutos a una parada desde su casa. Yo seguramente esos 7 minutos, cuando te marca un GPS que llegas en 7 minutos andando a un sitio, yo llego en 3 y medio. Entonces, eso no significa que no sean necesarios los sistemas de transporte público. Estamos hablando de barrios en el que el 40% de la población tiene más de 60 años. Es decir, esas personas en una parada que se podría llegar en 7 minutos, llegan en 7 minutos. Mi ama no llega en 7 minutos en una distancia de ese tipo. Igual tarda 20 minutos en andar por su situación. Entonces, creo que hay que pensar un poco en la globalidad de las personas y las situaciones de las personas antes de decir que en un tramo yo lo hago en 7 minutos o el GPS me marca 7 minutos cuando yo lo puedo hacer en 3 y medio u otra persona necesita 25 minutos. Yo creo que eso es tratar un asunto muy importante con cierta frivolidad, perdóname la expresión, a la hora de plantear los asuntos. Sin embargo, yo puedo entender que esos 4 temas que estaban encima de la mesa y que podían ser elementos en los que una persona que pudiese estar posicionada a favor de los transportes sostenibles pudiese tener sus dudas. Pero ahora esos 4 elementos que he explicado antes ya están desterrados.
Es decir, se ha buscado una solución factible y en ese sentido ya no hay unos elementos que puedan decir o puedan servir de argumentos para estar en contra de este sistema de transporte sostenible. También nos señalaba que las obras son ilegales y que lo llevarían hasta el contencioso administrativo por esa ilegalidad. Pueden recurrir al contencioso administrativo. Yo no sé por qué consideran que las obras son ilegales, porque se han llevado mediante todos los procedimientos administrativos habidos y por haber. Se basan en que era necesario que estuviese primero aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana, cuando resulta que todo el trazado del tranvía en ningún momento ha estado incluido en el Plan General de Ordenación Urbana. Estamos hablando de servicios básicos esenciales que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi en este sentido, y eso hace que no sea totalmente necesario esa modificación a priori. Otra cosa es que nosotros hayamos visto que es bueno que esa modificación se tenga que realizar en el Plan General de Ordenación Urbana para tener todos los elementos encima de la mesa y más de cara a una futura revisión del mismo que se está realizando. ¿Las modificaciones que se han aprobado van a alterar en los plazos previstos? No, los plazos siguen siendo los previstos, los 20 meses. Evidentemente va a tener que haber otra serie de acciones en las obras, como unas en el ámbito de señalización, en el ámbito de cómo realizar los cambios de agujas, dónde ponerlos, etcétera, que eso se implementan a las obras en el mismo sentido. Por tanto, no significa que pueda haber un cambio en las mismas. A pesar de que la oposición municipal, diferentes asociaciones, plataformas, reclamaban una consulta ciudadana, las obras han comenzado oficialmente esta semana, ¿no? Así es. ¿Por qué no se apoya desde el Gobierno municipal la consulta ciudadana? Bien, nosotros no, a priori, consideramos que cualquier consulta ciudadana es buena. Consideramos que las consultas ciudadanas son buenas y son necesarias. Lo que ocurre en este caso es que tenemos un reglamento de consultas ciudadanas que establece que las consultas ciudadanas tienen que versar sobre competencias municipales y en este caso, aunque pueda haber competencias concurrentes, ¿no?, de diferentes administraciones, en este caso estamos hablando de una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El propio Tribunal Supremo dice que los ayuntamientos no pueden consultar sobre competencias exclusivas de otras administraciones, bien sean autonómicas o del Estado. Y en ese sentido aquí estamos contraviniendo un reglamento que hace nada lo aprobamos por unanimidad en el ayuntamiento. Y además es una cuestión que surge del ámbito político, ¿no?, que surge del ámbito político. Por tanto, entendemos que realizar consultas sí, pero esas consultas tienen que estar de acuerdo con el reglamento que todos nos hemos dotado en el ayuntamiento. Y en ese sentido se incumple el artículo 5 del reglamento de consultas, para empezar. Además, en este sentido también consideramos que es extemporánea. En todo caso, cualquier propuesta de consulta tenía que haberse realizado mucho antes, no ahora cuando ya van a comenzar las obras, no tiene ningún sentido. Y aparte, lo más importante es que entendemos que contraviene el reparto de competencias institucionales. ¿Por qué? Porque se puede decir, bueno, no, es que es una competencia concurrente porque el ayuntamiento pone un 17,5% del presupuesto, ya. Vale, pero la titularidad del servicio, la titularidad del tranviaria es de Gobierno vasco. En cambio, por ejemplo, y por poner un ejemplo para que entendamos lo que es el ámbito competencial, el bus eléctrico inteligente, el Gobierno vasco pone el 65% del presupuesto. El Ayuntamiento sigue poniendo el 17,5% y la Diputación Foral el otro 17,5%. Bien, pero la titularidad del bus eléctrico inteligente va a ser municipal. Es de titularidad municipal, va a ser gestionado por Tuvisa y, por tanto, está claro cuál es el reparto competencial. Es decir, no significa que la titularidad vaya a ser tuya porque pongas dinero en un proyecto, sino que el reparto competencial está establecido ya de una forma legal. Y en ese sentido, el BEI es competencia municipal, el tranvía es competencia del Gobierno vasco. Y, por tanto, las consultas pueden ser bajo competencias que sean municipales. ¿Puede haber competencias concurrentes según los ámbitos? Sí, en juventud, por ejemplo, tenemos competencias concurrentes. En educación, en algunos aspectos las hay también, y en deportes, y depende en qué aspectos. Pero en este caso está claro porque el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Euskadi recoge expresamente que el ámbito ferroviario es competencia
municipal. Y ahora me dirán, ¿y por qué el ámbito ferroviario si hay que dejar diferentes distancias hacia, es decir, las distancias del ámbito ferroviario con las viviendas son diferentes a las del tranvía? Porque el ámbito ferroviario contempla tanto lo que es el ferrocarril, que es diferente, que son los trenes, lo que es el tranvía, y lo que son los funiculares también. Funiculares aquí no tenemos, pero en otras ciudades, en otros municipios de Euskadi, perdón, de la comunidad autónoma, sí hay funiculares. Y no son trenes, es otra cosa, pero entran dentro de esa competencia ferroviaria que está reconocida por el Estatuto de Autonomía. Entonces yo creo que ese ámbito competencial lo debemos tener claro a la hora de hablar y de realizar las propuestas. Esta consulta no se va a llevar a cabo, pero imaginándonos que se llevará a cabo, ¿consideráis que los vecinos de la zona es un grupo minoritario el que rechaza este tramo? A ver, entrar en la batalla de si hay grupos minoritarios o grupos mayoritarios, yo lo que sé es que bueno, hay unos vecinos que rechazan el tranvía, como se puede ver, pero también hay vecinos que están a favor del tranvía, y así nos lo han hecho llegar. Por tanto, entrar en esa batalla de cuáles son mayoritarios o minoritarios yo creo que no lleva a ningún lado. Lo que sí es cierto es que tenemos que hablar de varias cuestiones aquí. Lo que se está llevando a cabo es un sistema de transporte sostenible, de alta capacidad, con lo que planteamos es que se coja menos el coche y que sea un servicio amable para toda la ciudadanía, para todos los vecinos y vecinas de Adurza y de San Cristóbal. Y en ese sentido, no solo de Adurza y de San Cristóbal, sino para toda la ciudadanía y todos los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz. Entonces, lo que se plantea aquí es, ¿realmente se quiere un transporte público sostenible de cero emisiones en CO2 o realmente lo que se quiere es seguir cogiendo el coche al lado de casa y dejarlo aparcadito al lado del lugar al que se va? Porque esa no es la línea que queremos seguir en Vitoria-Gasteiz con el plan de movilidad sostenible. Esa no es la línea que ha hecho que Vitoria-Gasteiz sea referente para todas las ciudades y municipios del Estado en el ámbito de movilidad sostenible. Aquí lo que se trata y lo que hemos realizado hasta ahora en base al plan de movilidad sostenible y que además en el futuro, en la revisión que se va a realizar, que se está realizando el plan de movilidad sostenible y que dará sus frutos en un futuro plan de movilidad, es que la ciudadanía debe recuperar espacio, ¿no? Lo que comentábamos antes del peatón, ¿no? Debe recuperar espacio. Y en ese sentido tenemos que quitar espacio al vehículo privado. Es decir, las bicicletas, en la medida de lo posible, tienen que recuperar la calzada. Y el peatón no puede verse desplazado en la calzada, en las aceras, por parte de las bicicletas porque haya una revolución en el uso de las bicicletas, sino que lo que tenemos que hacer entre todos, y ya sé que suena duro y a veces conceptualmente en una sociedad en la que el vehículo privado está considerado como un bien, como que te da un estatus, ¿no? A veces es difícil conceptualmente que se entienda esto. Tenemos que lograr que la utilización del vehículo privado en Vitoria-Gasteiz sea el menor posible. Ahora mismo han salido datos sobre calidad del aire en un montón de ciudades del Estado y tienen auténticos problemas. En Valencia, que hemos estado en Conama local, nos decían que tienen auténticos problemas con el tráfico. Es cierto que es una ciudad mucho más grande, pero también es cierto que no se ha realizado un plan de movilidad hasta ahora en lugares como esos. Y por tanto, cuando nos oyen hablar de cuestiones que aquí entre nosotros ya están totalmente admitidas y que las consideramos lógicas, para ellos es todo un mundo. Otro de los proyectos estratégicos de movilidad para Vitoria es el BRT. ¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto? Bien, el proyecto ahora mismo se está trabajando en razón del convenio que tenemos con Gobierno vasco y con la Diputación Foral de Álava. Se está trabajando por ETS, por una encomienda que así hemos realizado desde el Ayuntamiento a través de ese convenio, y en ese sentido, bueno, los trabajos se están realizando entre los técnicos de ETS y los técnicos municipales, y en cuanto ETS tenga ya elaborado el proyecto, nos lo remitirá al Ayuntamiento, de tal manera que desde el Ayuntamiento podamos elaborar el pliego de condiciones y sacarlo a licitación. Esos son los pasos. Por tanto, se está ultimando
esa elaboración del proyecto, ya digo, con consultas continuas a nuestros técnicos, pero el proyecto, como dice el convenio, como dice la encomienda de gestión que hemos realizado a Eusko Trenbide Sarea, es que ellos tienen que realizar ese proyecto y remitirnoslo al ayuntamiento. Entonces, ¿para cuándo será una realidad? Pues yo espero que en breve, que en las próximas semanas podamos tener ya algo más definitivo. Desde la oposición municipal, el Partido Popular denunciaba la falta de información respecto a este proyecto, a pesar de que a priori sí que se sentían satisfechos con el proyecto inicial, pero ahora mismo sí que están denunciando la falta de información. Bueno, yo el Partido Popular no sé si realmente se siente satisfecho con el proyecto inicial o con algún proyecto que está llevando a cabo este equipo de gobierno, ¿no? La verdad, la postura del Partido Popular cuando está en la oposición o cuando está en el gobierno es totalmente cambiante, es como el agua al vino. En ese sentido, la verdad, sus reflexiones son un poco llamativas. En lo que se refiere, yo creo que no se han leído bien el convenio que comentaba yo antes, porque sí, nos reclaman que les facilitemos documentación, les dijimos claramente. Nuestros técnicos están trabajando de la mano con los técnicos de ETS, porque evidentemente los técnicos municipales tienen mucho que decir sobre el bus eléctrico inteligente, pero toda la documentación ahora mismo está en Gobierno Vasco, en ETS, de tal manera que en cuanto la tengamos se facilitará sin ningún problema. Ellos tienen su grupo parlamentario también en el Parlamento Vasco y por tanto podrán hacer las preguntas y las solicitudes de información que consideren oportunas en el foro que consideren oportuno, pero ya se lo hemos explicado, es decir, léanse bien el convenio, lo que viene recogido, y en ese sentido estamos trabajando. En cuanto tengamos la documentación definitiva y ya en razón de lo que dice el convenio, evidentemente se facilitará, no hay ningún problema en facilitar la documentación. Otra de las polémicas es el soterramiento de tráfico en la rotonda de América Latina. EH Bildu, por ejemplo, pide incluir este proyecto en las cuentas municipales para aprobarlas para el próximo año. ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver, primero... Es una gran obra. Sí, es una gran obra. Primero hay un proyecto de Vitoria-Gasteiz Hobetuz, mejorando Vitoria-Gasteiz, planteado por unos vecinos en el sentido de que se estudie el soterramiento de la Plaza de América Latina. Bien, en esas estamos, ¿verdad? Desde H. Bildu dicen que, bueno, que aprovechando que se va a hacer el bus eléctrico inteligente, que se soterre ya la Plaza de América Latina. Yo no sé si saben exactamente lo que esto significa, porque soterrar la Plaza de América Latina no es hacer una obra en cualquier plaza, significa algo muy importante, y estamos hablando de una inversión muy importante, estamos hablando de unas obras muy importantes. No podría decir exactamente cuál podría ser la cuantía de estas obras, pero estamos hablando de bastante más de lo que puede costar ahora mismo las obras que se están realizando en la plaza de Santa Bárbara, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí tendríamos que preguntarles a EH Bildu, que, bueno, y la financiación de esta obra, ¿dónde plantean implementarla en el presupuesto, ¿no? Porque está bien que propongan, pero me imagino que también propondrán el hecho de cómo ingresar los recursos necesarios. En este sentido, bueno, nosotros tenemos intención de hablar con las instituciones que están concernidas en el ámbito del bus eléctrico inteligente, porque también somos interesados en que la Plaza de América Latina se soterre, pero evidentemente lo que no vamos a hacer es parar el proyecto del bus eléctrico inteligente hasta que esto se pueda realizar, porque entonces estaríamos parando proyectos continuamente sin dar una solución a los servicios que tenemos que dar a la ciudadanía, a Vitoria-Gasteiz. Entonces, es una cuestión importante, pero lo que no queda muy claro es que se dice, bueno, el anterior proyecto del bus eléctrico inteligente se estimaba que podían ser 63 millones de euros. Ahora estamos hablando de unos 42 millones de euros. Bien, el resto entonces se puede utilizar para soterrar América Latina. Pues eso no es del todo claro, porque los 63 millones de euros se tenían planteados con la participación
público-privada, es decir, un privado iba a participar según el sistema de contratación que se había establecido para esa solución, de tal manera que incluso el servicio del bus eléctrico inteligente, la explotación, lo iba a llevar ese privado, ¿no? Y entonces, una vez que esto no se veía claro por el resto de grupos políticos y para llegar a acuerdos, decimos tanto desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como desde el Gobierno vasco, bueno, y la Diputación Foral, bueno, pues vamos a una gestión totalmente pública del bus eléctrico inteligente y eso hace que la inversión tenga que ser menor. No significa que tengamos ese dinero de más guardado por ahí o que las instituciones tengan ese dinero de más, sino que era un dinero que el ámbito privado tenía que poner y ahora mismo ese elemento no lo tenemos, ¿no? Por tanto, todo el presupuesto que hay ahora encima de la mesa es para el bus eléctrico inteligente, para el trazado actual, y lo que habrá que buscar será la manera en un futuro, espero que cercano, el poder acometer las obras de América Latina, ¿no? De la Plaza de América Latina. Entiendo que la reforma de esta plaza es una reforma prioritaria y que está en la mente del Gobierno municipal, no sé si para esta legislatura. Bueno, para esta legislatura yo lo veo complicado. Es una obra complicada, es una obra que tiene un importante desembolso y creo que hay que tomar las cosas con la seriedad que hay que tomarlas. El presupuesto para el próximo año, para el 2018, el área de medio ambiente y espacio público es el que más crece respecto al año anterior. Sí. No sé si nos quieres destacar alguna de las partidas. Bueno, hay que decir también el por qué crece, ¿no? Partimos de que el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, cuando llegamos al equipo de gobierno, estaba presupuestariamente desolado, es decir, el plan director de espacio público no tenía ni un euro. En 2016 la situación fue parecida, las obras que se pudieron hacer fueron muy poquitas y lo que se hizo fue el ir elaborando diferentes proyectos para acometerlas ahora en 2017 y también en 2018. Evidentemente, en las acciones más destacadas que tenemos son las obras de ampliación del tranvía sur, las obras del bus eléctrico inteligente y también tenemos evidentemente las obras de la plaza de Santa Bárbara, ¿no? Bos en Parancha, que está dentro del Masterplan Centro. En ese sentido también tengo que decir que desde el Plan Director de Espacio Público tenemos previsto acometer soluciones en las calles de El Salvador y la calle de Perú, que vienen siendo reclamadas desde hace mucho tiempo por los vecinos y vecinas de la zona, en el sentido de que son calles que no se han tocado desde hace muchísimos años. También estamos pensando en la posibilidad de acometer las obras en Enrique Eguren de peatonalización, que se nos reclamaba desde el ámbito vecinal, y si es posible, y si no ya sería para el año que viene, cuestiones que tenemos que trabajar con el barrio de Judimendi porque están preparando un proyecto muy importante desde el ámbito vecinal de cara a mejorar el barrio de Judimendi, y ahí entendemos que tenemos que acometer una serie de obras. También tenemos obras importantes en lo que se refiere a lo que nos llegará ya también de los presupuestos participativos de Vitoria-Gasteiz Hobetuz, ¿no? Mejorando Vitoria-Gasteiz, y tenemos diferentes obras que se van a iniciar en este ejercicio, pero que deben continuar en 2018, como son las obras de San Ignacio, que va a ser una obra también importante. Y bueno, tenemos la verdad en varios lugares, en varios barrios, diferentes tipos de obras de mayor o menor cuantía que son importantes. Y hay una cuestión que sí quería reseñar, que en el ámbito ciclista tenemos más de $500.000 de euros en diferentes cuestiones, bien sea bidegorris, bien sea aparcamientos ciclistas, y que hay una cuestión importante. En juegos infantiles hay alrededor de 700.000 euros en total entre las aportaciones al programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz desde la parte vecinal. Tenemos cuestiones a renovar, juegos infantiles que han quedado obsoletos, y en ese sentido yo creo que ya es hora también
no solo en el ámbito de los juegos infantiles, sino tenemos que lograr que el espacio público sea recuperado. Antes hablaba del peatón, de la bicicleta, tiene que ser recuperado por los niños y niñas. Durante muchos años las ciudades han dado la espalda a nuestros niños, a nuestras niñas. Hemos hecho que sean ciudades hostiles, que parece que tienen que ir acompañados a todos los sitios, y lo que tenemos que lograr es que sean ciudades amables con los niños y las niñas y que puedan estar en los espacios públicos con seguridad y con la tranquilidad que podamos tener los aitas y las amas, de que están en la calle tranquilamente y que no tenemos que estar todo el rato mirando a ver qué hacen, dónde están y con el miedo de que no vaya a ser que les pille un coche, ¿no? Sino simplemente que puedan tener espacios amables. En este sentido, las obras que se van a realizar tienen en cuenta esta cuestión. Sí. Iñaki, si te parece, pasamos a hablar ya con nuestros tertulianos, que están aquí escuchando muy atentos. Yo soy Martínez de Greño, muy buenas. Fernando Iglesias y Fernando Velasco, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Bueno, a ver, ¿quién se trata? Venga. Egunon, Iñaki. Yo tenía un par de preguntas en referente al tranvía y para barrer para casa, pues del barrio de Salburua. Si los plazos van marcados como estaban marcados, el estudio informativo para cuándo estará, y si va emparejado ese estudio informativo a un pequeño proceso participativo con los vecinos y vecinas del propio barrio. Bueno, yo por los datos que tengo, el estudio informativo está al caer. En los próximos días, más que semanas, en los próximos días tendremos noticias del estudio informativo. Y sí es cierto que tenemos que realizar una importante labor en el ámbito de información y también recoger las impresiones de vuestro barrio, ¿no? de Salburua en este sentido. Pero sí, el estudio informativo está al caer y yo creo que es un buen momento para ver cuáles son vuestras reclamaciones, cuáles son vuestras consideraciones y que al menos el tranvía como un elemento de transporte sostenible sea bien recibido en Salburua, ¿no? Esa es la cuestión principal. La verdad que evidentemente los ciudadanos al final somos los futuros usuarios del propio tranvía, y evidentemente no es que tengamos los conocimientos técnicos como para poder evaluarlo y como poder diseñar el trazado. Para eso están los técnicos, pero es verdad que se debe de escuchar por lo menos cómo opinan los vecinos, porque al final son los que están acostumbrados y están en el día a día viendo las calles, viendo cómo se circula, etcétera, y la afección que puede tener al tráfico, a los bidegorris, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, escucharles, ver, y si hay algún cambio hacerse, pues no viene mal. Es decir, el trabajo tiene que ser conjunto entre todos. Sí, está claro. Yo creo que en ese sentido cambios siempre puede haber. La cuestión es que a la hora, si hubiese cambios en lo que es el trazado en sí, es decir, que vaya por una calle o por otra, eso no es tan sencillo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta todos los elementos que tienen un ámbito y tiene otro. No se trata de que los políticos podamos dibujar en un plano que vaya por aquí o vaya por allá, sino que tiene que haber un ejercicio de análisis importante. Y por tanto lo que sí puede haber, son aportaciones de mejora del trazado, ¿no? O de que se alargue, o de que ese trazado sea, digamos, tenga esas mejoras, al igual que ha ocurrido en el ámbito de San Cristóbal y Adurza, ¿no? A la hora de mejorar lo que es el trazado del proyecto del tranvía. Eskerrik A ver, uno, escuchando un poco las preguntas que se han planteado y cómo has ido argumentando, efectivamente ha habido, llevamos mucho tiempo escuchando pros y contras por parte del gobierno municipal y por parte de las distintas asociaciones en torno al tema del tranvía sur. Se están planteando diferentes alternativas, etcétera, pero a día de hoy llegamos a un punto en el que la sensación que uno tiene cuando escucha esto es que argumentabas en torno a la cuestión competencial. Esto es una cosa que compete
a gobierno vasco, ¿no? Pero sin embargo, al final, la sensación que tiene la ciudadanía, o que yo creo que tiene la ciudadanía, es que es algo que directamente cae e influye sobre el desarrollo de sus vidas cotidianas de los vitorianos de aquí, ¿no? Entonces, realmente, después de todo lo que se sabe, después de todas esas argumentaciones que decía, se han puesto encima de la mesa en diferentes ocasiones y tal, ¿no tenéis la sensación de que ahora estamos perdiendo, por ejemplo, una oportunidad de poner en práctica esa consulta ciudadana que se aprobó por parte del Pleno hace un año, que hay, además, me parece que un informe de la secretaria general del Pleno diciendo que esa consulta es absolutamente legal? ¿No se está perdiendo la oportunidad de dar la voz a los ciudadanos? Que al fin y al cabo, después de todos los informes técnicos, yo creo que la ciudadanía está lo suficientemente informada a nivel técnico y además entiende lo suficientemente bien los vecinos, cómo se mueven en el barrio, etcétera, las necesidades que tienen, no están lo suficientemente preparados y no está lo suficientemente preparado el gobierno municipal para hacer ese tipo de consultas. Lo que quiero decir, Iñaki, es que uno tiene la sensación de que a veces nos escudamos en esas cuestiones competenciales, gobierno vasco, etcétera, pero realmente existe la posibilidad de hacerlo. Yo creo que si hay voluntad política se puede llevar para adelante esa consulta. Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Bien. Al margen de eso, al margen del ámbito competencial. Primero vamos a hablar con propiedad del asunto del tranvía sur, porque parece que del tranvía sur se viene hablando los últimos 6 meses y esto no es cierto. Yo llevo en el ayuntamiento unos años y te puedo decir que casi desde que entré el ámbito del tranvía sur se estaba tratando ya, con diferentes trazados, diferentes propuestas. En el plan de movilidad sostenible existe esa previsión de que tiene que ir el tranvía incluso hasta Aretxabaleta, hasta Aretxabaleta, viene en el plan de movilidad sostenible, y parece que es algo nuevo. No es nada nuevo. En febrero de 2015, el anterior alcalde, Javier Maroto, anunció este trazado del tranvía. Ahora el Partido Popular parece que tiene sus dudas, ¿no? O que está en contra, lo cual a mí me llama la atención, pero anunció este mismo trazado de tranvía. Por tanto, se lleva ya mucho tiempo hablando del trazado sur, no es algo nuevo. Es cierto que durante un tiempo ha habido diferentes mensajes que parece que hacían olvidarse el trazado del tranvía sur, que era el primero, el prioritario. ¿Por qué? Me refiero, yo recuerdo que el anterior alcalde habló de que el tranvía tenía que ir por Los Herrán hacia Zaramaga. De repente lo dijo así un día sin que hubiese ninguna reunión técnica al respecto, ¿no? Ni que se hubiese plasmado en ningún documento técnico, que al menos supiésemos que se hubiese planteado en ninguna comisión de seguimiento del trazado del tranvía. Y en este sentido el tranvía hacia el sur sí que estaba técnicamente trabajado y elaborado, ¿no? Eso para empezar, digo, para que no se entienda por parte de los televidentes que esto es una cuestión nueva de hace 2 días y que ha surgido en esta legislatura. No, porque los mensajes que se están, los mensajes que se están lanzando no van en ese sentido. Los mensajes que se están lanzando para estar en contra del tranvía es una cuestión impuesta de gobierno vasco, es una cuestión que nos llega y que nos llega ahora. No, eso es mentira. Es una cuestión en la que desde el ayuntamiento se tiene interés en implementar modos de transporte que sean respetuosos con el medio ambiente, para empezar, porque parece que se pierde esa visión, ¿no? Parece que queremos que el coche siga teniendo su espacio, y a mí eso de que se plantee desde grupos políticos supuestamente verdes o ecologistas me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia que se plantee estar en contra del tranvía cuando la alternativa que se tiene es que el vehículo privado siga teniendo su espacio. Y eso es importante destacar. Bien, por otro lado, se me dice, os escudáis en la competencia de cada institución. Bueno, claro, es que cada institución tiene su competencia. Vamos a ver, sí. El hecho de que sea competencia exclusiva de gobierno vasco este ámbito no lo decimos en el ayuntamiento. No es una cosa que el equipo de gobierno se haya inventado, es una cosa que viene en el Estatuto de Autonomía del año 79.
O sea, no es algo que sea de hace 2 días, sino que está ahí recogida. Se me dice, la Secretaria General del Pleno ha dicho que es una consulta perfectamente legal. Yo respeto totalmente a la Secretaria General del Pleno, tengo muy buena relación con ella, pero también tengo que decir que en derecho todo es discutible. En derecho todo Hombre, es por discutible. supuesto, lo estamos Tenemos viendo. también, tenemos también un informe de Claro que servicios es discutible, jurídicos. en función de intereses pero con la ley en la mano. Sí. No hace falta en cuestión de intereses. Con la ley en la mano, estirar, ¿no? servicios jurídicos dice claramente que es una competencia exclusiva. Sentencias que hace referencia a la Secretaria General del Pleno dicen que el Tribunal Supremo establece que las competencias exclusivas de comunidades autónomas y del Estado no pueden ser objeto de consulta. De hecho, hay una sentencia del año 2016 más actual de las que se hacen referencia que va en ese sentido. Es decir, que las competencias que puedan ser objeto de consulta municipales pueden ser concurrentes, sí, pero nunca puede ser sobre competencias exclusivas de las comunidades autónomas y del Estado. Y esa parte es la que se salta aquí. Vosotros falla. Eso es, falla Vale, no, pero la que no se respeta. Insisto. Porque podemos hablar también, ¿por qué no hacemos una consulta sobre el ámbito aeroportuario, que es correcto, competencia del Iñaki, Estado? Lo único que, en Por mi ejemplo. pregunta, lo que trasladaba es esto, ¿cómo crees que lo interpreta el ciudadano? Y sobre todo el ciudadano, que es el primer receptor de este tipo de movimientos. No es que se escudan, tal, no sé qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no apostar? Yo creo ya que... Iñaki, un segundo. Solo, ¿por qué no apostar por llevar para adelante esa consulta que se ha apoyado, que se ha aprobado por parte del Pleno, ese reglamento que permite hacer consultas? Porque vuelvo a decir que la pero consulta no puede ser sobre competencias exclusivas. Bien. Y si alguien recurre esa situación, seguramente lo ganará. Nosotros lo vamos a recurrir. Nosotros lo vamos a recurrir, ese acuerdo. ¿Y si no lo gana? No, pues si no lo gana tendríamos que hacer la consulta. Tendremos pero para que hacer eso la consulta, pero ¿Y si se gana? ¿Y si se gana? Las obras ya han ocurre? empezado. De la misma manera que se empezó a licitar habiendo una denuncia por parte de Tranvía Sur Notaldea en marcha, y ya se empezaron a licitar las obras. Si esa denuncia prospera... Pero las denuncias, vamos a ver, las denuncias son legítimas hacerlas. Para eso está el sistema de derecho. La cuestión es que si en cualquier ámbito de la vida, en cualquier acción que haga el ayuntamiento, porque haya una denuncia o un recurso contencioso administrativo, no hablemos de denuncia, la denuncia es más penal, ¿no? Un recurso contencioso administrativo, entonces es que no hacemos nada. Y me hablabas del ciudadano o la ciudadanía, cómo mira todas estas cuestiones. Yo creo que la ciudadanía en Vitoria-Gasteiz ya está llegando a un punto, y creo que está en un punto ya maduro en este sentido, de que lo que quiere es que nos dejemos ya de tonterías, es decir, que lo que tengamos que hacer lo llevemos adelante ya de una vez, que llevemos los proyectos de los que se hablan adelante, y quieren ver que en Vitoria-Gasteiz los proyectos salen adelante, pero es que en un ayuntamiento... Que se les escucha también. Claro que se les escucha. Las 4 cuestiones que planteaban las hemos escuchado y las hemos propuesto a la comisión de seguimiento y se han considerado. Me parece muy bien que sean permeables, que el gobierno sea permeable. Pero ahora, ¿cuál es el argumento? Porque resulta que las aceras no se estrechan, resulta que el arbolado se mantiene, resulta que los aparcamientos se mantienen, resulta que el tranvía va más alejado de fachada. ¿Cuál es el argumento ahora para decir no al tranvía sur? Decir no al tranvía sur es sencillamente que se está en contra del sistema tranviario, se está en contra de un sistema de alta capacidad sostenible, de emisiones cero. Bueno, eso es decir, es una interpretación que los hechos me lo están dejando clarito, pero muy claro además. Es una interpretación que tú tienes. Yo creo que la interpretación que tienen los vecinos simplemente es otra. Y no creo que se agrupen... Digamos los vecinos que están en contra. Adurza y San Cristóbal. No todo el mundo está en contra de Adurza y San Cristóbal. Tampoco se puede arrogar la gente que está en contra esa representación. Que debemos de verdad, creo sinceramente que debemos de avanzar hacia habilitar los mecanismos para poder escuchar mejor a los ciudadanos, si existen ahí. Pero ojo, y luego te cuando planteo la estamos última fuera pregunta. y explicamos el sistema de participación ciudadana que existe aquí, resulta que las demás ciudades también se quedan alucinadas. Es decir,
aquí siempre decimos falta escuchar, y cuando sales a otro sitio, incluso en los municipios del cambio, que se hacen llamar así, también dicen, no, es que nosotros todavía esos mecanismos no tenemos, queremos llegar a ellos. Y aquí que tenemos los mecanismos, algunos cuando alzan la voz en contra dicen que no sirven. No sirven para lo que quieres, claro. Cambiamos ¿No? de tema, ya Vale. que mencionas el tema de los municipios del cambio. Última pregunta, y le dejo a Fernando. En relación con la idea que se propuso, y además la llevó para adelante Podemos hace un año, que era la comercializadora eléctrica, Energética, sí. energética, ¿qué se va a hacer para este año? ¿Se ha recogido algo en presupuestos? Vamos a ver, lo que Yo creo que estamos, es lo que estamos proyecto y interesante, además ¿no? hace poco el portavoz de Podemos, Jorge Hinojal, ha estado Sí. hablando directamente, porque no hay ningún problema con nuestros técnicos sobre este asunto, es que se está realizando un estudio relacionado con el ámbito energético de nuestros edificios municipales. Se está acabando uno y se va a comenzar otro, ¿no? Sí. De varios edificios municipales. Se ha contratado el estudio relacionado con la comercializadora energética, es decir, si es factible, si se puede llevar a cabo o no. Estamos a la espera de que ese estudio nos llegue como tal al ayuntamiento y ver todos los elementos para luego poder tomar la decisión. Evidentemente lo compartiremos con Podemos en el momento en que tengamos ese estudio, y aparte luego evidentemente digo con Podemos porque ellos a través del acuerdo presupuestario son los que estaban interesados en esta cuestión principalmente, pero me consta que hay más grupos también interesados y por tanto tendremos que llevar las propuestas que hay encima de la mesa. Nosotros desde el equipo de gobierno no somos contrarios ni mucho menos a esta posibilidad, al revés, la vemos como una oportunidad. Lo que pasa es que sí queremos que existan todas las seguridades, no solo jurídicas, sino también técnicas, de poder llevarlo a cabo con seguridad. Puede ser una oportunidad para Vitoria-Gasteiz, realmente. Entonces, bueno, vamos a analizarlo bien, porque lo cierto es que en diferentes municipios que se han iniciado estas acciones, estamos en contacto también con los técnicos de Iruña, de Pamplona, entonces sí, pero sí es cierto. Entonces lo que estamos realizando es viendo qué experiencias hay en cada uno, porque cada uno lo está haciendo de manera diferente, cuidado. Sí. No hay una fórmula fija para cada sitio. Entonces queremos ver cuál es la mejor al ámbito de Vitoria-Gasteiz, cuál es lo que mejor nos puede venir. Pero totalmente abiertos, puede ser una oportunidad, sí. Me toca. Sí. Perdón, siempre me paso de tiempo, lo siento. Mira, Iñaki, no te voy a preguntar del tranvía. Vale, Te voy a preguntar de las graveras de la Sarte. muy buena pregunta. Es un punto negro. Sí. No se cierra el ciclo, Sí. el anillo verde. Es un vertedero ilegal. Eso es hay que darle una salida a esa zona. Sí. Una zona que incluso da hasta un poco de miedo, ¿no? Pasar por ahí. ¿Qué soluciones hay? ¿En qué tiempo? ¿En cuánto? Bien, lo que queremos hacer es, de la mano de URA, es recuperar todo ese entorno. ¿Qué ocurre? Nos vemos con una dificultad, y es que todos los suelos no son municipales. Hay una parte que sí podemos actuar sobre él, Sí, y hay otra que no. Entonces lo que nos planteamos ahora mismo es actuar sobre el suelo que podemos, es decir, no demorarlo mucho más y de la mano de URA actuar sobre realizar unas balsas de laminación quizás no tan ambiciosas como teníamos al principio, ¿no? Pero sí iniciar unas balsas de laminación para que puedan servir de descarga para los ríos del sur, en el caso de avenidas de agua, ¿no? Y en ese sentido también una forma de recuperación del espacio mediante fitorremediación y mediante otras técnicas de recuperación de suelos contaminados, ¿no? También tenemos la suerte de que en el ámbito en el que podríamos actuar no es el más contaminado de las graveras, porque la otra parte está mucho más contaminada, ¿no? Ahí se vertieron una serie de escombros, como has comentado, de suelos que estaban contaminados y por tanto tenemos ese problema. Es un ámbito estratégico para cerrar el anillo, tú lo has dicho, ese y el Alto de las Neveras son dos puntos estratégicos ya para cerrar el anillo, y en los dos ámbitos estamos trabajando. La siguiente es ir proyectando qué hacer con la parte que no es nuestra, ¿no? Para entendernos, llegar a acuerdos, las conversaciones continúan, yo creo que no muy tarde se podrá llegar a algún tipo de acuerdo, pero el tema con
con calma porque es complicado. Y actuar también en esa zona para su recuperación y futura ampliación de esas balsas de laminación, ¿no? Eso, la parte que comentaba, la que quizás tú estás más interesado porque conoces el ámbito, es decir, la zona más contaminada, ¿no? Eso evidentemente va a necesitar una inversión importante. Entonces, bueno, nos estamos planteando el acudir a Europa también para que bueno, de la mano del gobierno vasco, de URA, podamos acometer esas obras. Pero desde luego no estamos parados, pero ya te digo que no es sencillo, ¿eh? Lo hemos explicado en el Consejo Rector del CEA, yo creo que del Centro de Estudios Ambientales, yo creo que se entendió bien por todos los grupos cuál era la situación y que bueno, sí queremos abordarlo. Hay que ponerle plazos, ¿eh? Sí, que es sí, lento, sí, pero, sí. pero Nosotros, queda bien, pero falta esa... sí, nosotros queremos empezar en lo que es la zona de la primera que te comentaba en esta misma legislatura. Eso sí queremos hacer. Tampoco es sencillo, pero bueno, lo vamos a realizar, sí. Bueno. Vale. Bueno, Iñaki, es que llevas muchas concejalías y Sí, son eso que muchos Zona Rural, temas. Juventud y Sí. Euskera no han preguntado, pero Bueno. yo sé que Fernando además sabe bastante de eso. Pero bueno. Podríamos, pero nos quedamos aquí toda la mañana. Oye, es que ricasco y Es que ha sido un placer. Igualmente. Y nosotros Es que despedimos ricasco. a nuestro invitado y volvemos aquí en VTV.